Hablemos acerca de domar a la bestia, ¿sí? ¿Cuál bestia? A la bestia interna, ¿sí? ¿Cuál bestia interna? Nuestros instintos y nuestras pasiones. Y también hay una bestia externa que viene a ser los retos y dificultades en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué toco este tema? Y digamos que en este video te voy a aclarar muchísimo más para que te quede nítido, nítido cuáles son tus propósitos de vida, o por lo menos los más inmediatos y respecto a los problemas que tú tienes que superar, porque digamos que a lo largo de la literatura de superación personal durante tantos años, nos hemos concentrado únicamente en que hay varias vertientes, o sea, es como un escapismo, ¿sí? Prácticamente la literatura de superación personal está repleta de eso, ¿sí? Y respecto a frases positivas, respecto a cosas que funcionan, ¿sí? Respecto a metodologías mágicas, respecto a poderes, respecto a logros, respecto a todas estas cosas, ¿sí? Cosas en las que yo creo, ¿sí? Y de hecho he hablado yo en videos y soy repetitivo en esto, y realmente el trabajo es domar a la bestia. ¿Qué es domar a la bestia? Mire, para usted, piense usted en un caballo salvaje, ¿sí? Dígame usted cómo nuestros antepasados lograron domar ese caballo salvaje, ¿sí? No fue en la imaginación, ¿sí? No fue leyendo libros, no, fueron y se montaron en el caballo salvaje. Y el caballo salvaje los tiraba al suelo, ¿sí? Y luego se levantaban y lo volvían a intentar y se agarraban mejor, ¿sí? Hasta que finalmente lograron domar el caballo, ¿sí? No fue como funciona hoy en día que la literatura de superación personal, ¿sí? Y científica también, no es más que como se dice, ahí me disculpan, verdad, porque yo sé que aquí hay mucho lector y yo también pasé por eso. Créanme que la vida me llevó a mí a escapar del mágico mundo de la literatura, ¿sí? Que a la larga se convierte en un placer, ¿cierto? Eh, Cosa que yo también recomiendo, pero una literatura enfocada respecto a lo que tú quieres desarrollar, no una literatura por placer, como que tan bueno, venga, yo leo este libro de Harry Potter y El Señor de los Anillos, no, ¿sí? Entonces, pero mucha de la literatura, digamos, usted habla con unos egos, egos espirituales y egos de superación, con una cantidad de conceptos y de todas esas cosas que, mejor dicho, ¿sí? Entonces, realmente no es así como se doma el caballo salvaje, no señor, ¿sí? El caballo salvaje se doma cuando usted llega y toma sus pasiones, las domina, toma las situaciones y las domina, ¿sí? Y para ser mucho más concreto, estoy hablando de, si usted tiene temor a hablar en público, usted va y habla en público, ¿sí? Es la única manera de domar el caballo salvaje, ¿sí? Por más claves que usted lea, si usted no empieza y muestra y se habla en público, no va a domar el caballo salvaje, ¿sí? Si usted, por ejemplo, hay una situación que usted tiene cierto temor, por ejemplo, las ventas, porque el qué dirán y todas esas cosas, entonces usted debe de empezar a hacer ventas para desarrollar esa habilidad, ¿sí? De la misma manera que cuando usted va a conquistar a alguien, ¿sí? Usted no lo conquista con literatura, con ideas, claves, trucos, secretos, no. Usted va y se sienta con la persona y le dice, hola, ¿cómo estás? Por más timidez y por más cosas que usted le dé, usted va y le dice, ¿sí? Y si no, usted pasa a la friendzona, ¿sí? Porque usted no mostró y no se atrevió, ¿sí? Entonces, eso es, si usted se siente intimidado por cierto grupo de personas, usted va y se sienta con ese grupo de personas, habla con ellos, los conoce a fondo, los escucha, dice su opinión a ver cómo reacciona, ¿sí? Les dice que no, les dice que sí, venga, vamos, ¿sí? Y convive con ellos hasta que usted entienda por qué le intimidan, ¿sí? Eso me hace acordar de una amiga que yo tuve hace muchísimos años que me contaba a alguien que ella le había dicho que le caía mal, ¿sí? Y que quería saber
porque le caía mal, ¿sí? Y que quería que salieran más, que conversaran más para entender por qué de ello surgía ese sentimiento, ¿sí? Increíble, increíble. Y esto fue mucho antes de que yo empezara con este tema de Descubre Subconsciente, ¿sí? Personas que ya trabajaban en estos temas de autoconocimiento, ¿sí? Y que sí, y era una mujer, ¿sí? Una amiga, por eso te digo yo, y sí que tenían la falda bien puesta, ¿sí? Eso sí es tener la falda bien puesta. Así es que se hace, eso es admirable, créanme de verdad, ¿sí? No como, es que, vea, hay un TikToker que muestran, no sé si ustedes lo han visto, que muestran, que muestran cómo eran antes las personas y decían, y ahí termina con la frase, a huevo, ¿cierto? Yo estoy, creo que seguro que ustedes lo han escuchado. Y después muestran la versión del presente y es así el niño, así como todo mimado, ¿sí? Y muestra la diferencia entre las personas que eran de antes arriesgadas y osadas y hoy en día todo el mundo consentido, ¿sí? Y lo digo porque a veces yo sé que soy duro en mis videos, ¿sí? Y es que me ha tocado que verlo, ¿sí? Personas que yo estoy haciendo un en vivo, toco un tema medio sensible y de una vez se van a llorar a la esquina, ¿sí? Entonces, de una vez, no, acá tenemos que aprender a escuchar cosas, ¿sí? Y como se dice, como decía Jesús, la verdad os hará libre, ¿cierto? Entonces aprendamos a aceptar ciertas cosas y a descubrirnos a nosotros mismos como esta mujer tan admirable. A ver, caminemos tú y yo porque no te entiendo por qué me molestas, ¿sí? Y así lo hizo, Dios mío, increíble, ¿sí? No se fue a leer un libro, a mirar, a entender por qué a la otra persona le molestaba, no. Fue en vivo y en directo y venga, hablemos, ¿sí? Entonces, así hay que hacer, domar el caballo salvaje. En ningún momento, en ninguna circunstancia, los caballos salvajes se dominan en la imaginación, ¿sí? Entonces, identificas tu vicio, vas y enfrentas tu vicio, ¿sí? Obviamente, y hay que entender, esto quiero ser muy, muy claro, ¿sí? Si uno no está preparado para ciertas cosas, no se meta a esas cosas, ¿sí? De la misma manera que un niño no está preparado para estudiar álgebra, cálculo diferencial, integrales, todas esas cosas, y solamente sabe sumar 2 más 2, no porque un conocimiento esté disponible en nuestra vida, nosotros tenemos que ir por ese conocimiento, ¿sí? Hay conocimientos que van y se adaptan de acuerdo al nivel de conciencia y al nivel de tolerancia y al nivel de enfoque y al nivel de aprendizaje que tenga la vida en la vida de una persona, ¿sí? Yo por eso siempre he defendido la religión, ¿sí? Aunque no sea ni religioso ni me llame la atención, sé la labor tan importante que cumplió la religión en pasados donde la humanidad era totalmente impulsiva, era salvaje, ¿sí? Imagínense, siempre lo que hablo en mis videos, sí, derechos del niño, la mujer, del medio ambiente, bueno, etcétera, no tienen más de 100 años. De ahí para atrás, ¿con qué podíamos contar? La psicología no había sido tan desarrollada. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Eso de autoconocimiento, ¿eso qué es? ¿Sí? Gestión de emociones, ¿qué cosa? ¿Sí? Y la religión sirvió como un bozal, ¿sí? Entonces hay personas que necesitan, incluso hoy en día, necesitan la religión, ¿sí? Porque les sirve de ese bozal para decirle, mire, eso es malo, ¿sí? Robar es malo, como se dice, principios básicos de enfrentar la vida, ¿sí? Los mandamientos y todas esas cosas, ¿sí? Mire, no mate. Imagínense, tan salvajes eran que había que colocar unas leyes en las cuales decir no matar, ¿sí? Entonces, es eso. Hay conocimientos. Entonces, yo cuando te digo que montes el caballo salvaje, tu cuerpo te lo dirá, ¿cierto? Y ve montando un pequeño pony, ¿sí? Es seguramente el camino porque no hay nada peor que una persona arriesgada, ¿sí? Que dice, no, es que venga, yo me le meto a esto, ¿sí? Y no hay que pasarse ni de cobarde ni de temerario, ¿sí? Hay cosas que uno, como se dice, le falta entender, le faltan fuerzas para desarrollar, le falta, siempre va a haber un crecimiento en algo, ¿sí? Entonces usted no se apresure, no se sienta incómodo,
no vaya directamente a coger el toro por los cuernos para que después no salgan encornados, ¿sí? No, aprenda a caminar despacio, ¿sí? Aprenda a ir poco a poco, ¿sí? No se preocupe que la existencia para eso está, para aprender, para vivir. Y si tu camino es en estos momentos seguir escapando de la realidad, seguir, como se dice, pues listo, manéjalo, ¿sí? Y al mismo tiempo trata de buscar cómo trabajar en ti mismo, ¿sí? Y en eso incluye tomar las situaciones, ¿sí? Por eso, dentro de la filosofía occidental, porque la oriental habla desde otro punto de vista, siempre se habla de domar la materia, ¿sí? Hablamos de domar la materia. El hombre como rey, como un rey, doma la materia, ¿sí? Entonces tú tienes que ser el rey de tus circunstancias, de tu vida, ¿sí? Y para ser un rey, tienes que, como se dice, aprender a gobernar y a gobernarte primero, porque tú no puedes reflejar algo que tú internamente no has logrado. Tienes que aprender a ser un soberano en tu propia vida, ¿sí? En tu propia vida tienes que aprender y tienes que trabajar en eso. Eso no se hace en la imaginación. Soberano de tus decisiones, soberano de tus deseos, soberano de tus emociones, soberano de tu mente. Y eso es algo que se tiene que trabajar, ¿sí? Soberano de tus creencias, soberano de tus temores, soberano de tus impulsos, de tus orgullos, ¿sí? No es el orgullo, porque es que cuando el súbdito domina al rey, pues entonces no es tan rey, ¿sí? Entonces, si tú te dejas dominar por tus orgullos, ¿sí? Si te dejas dominar por tus rencores, por tus emociones, por tus impulsos, pues entonces no vas a poder ser tan soberano, no vas a poder gobernar, ¿sí? Tus circunstancias, sino que son las circunstancias que te van a gobernar a ti, ¿cierto? Entonces, para gobernar externamente, tienes que gobernarte internamente, y quien se gobierna internamente es capaz de gobernar su entorno y su alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene debilidades, ¿sí? Porque las debilidades son internas, ¿sí? Si emocionalmente eres fuerte, no como hacen hoy en día de escapar de las emociones y volverse fríos, sino emocionalmente fuerte es que es una persona que es capaz de ser orgulloso, pero no ser dominado por su orgullo, ¿sí? Es una persona capaz de sentir enojo, pero no ser gobernado por su enojo, ¿sí? Porque las emociones cumplen un rol en nuestra vida, ¿sí? Pero como quien doma el caballo salvaje, ¿sí? Toma las emociones y las gobierna y las usa a su favor, ¿sí? Y lo mismo que la mente, ¿sí? Que es como el simio que salta de un lado para el otro, pues también, ¿sí? En vez de no ponerle cuidado o como se dice, apagarlo, ¿sí? Lo que hace es simplemente usarlo a su favor, ¿sí? También la mente es como ese potro salvaje, va por acá y se mueve todas las cosas. También tienes que llegar allá, pero tú no puedes dominar el potro salvaje a partir de un conocimiento que no tienes, y por eso tú tienes que conocer qué pensamientos tienes en tu mente, y cuando un pensamiento te tire para un lado, ¿sí? Te jale como hace el potro salvaje que se quiere ir por acá, pues tú le dices, no, es que es por acá, ¿sí? Pero a partir de tu saber qué es lo que estás tratando de dominar, porque si no tienes menor idea de qué estás tratando de dominar, pues entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces por eso esto del autoconocimiento, ¿sí? Para que nos entendamos. Entonces, bueno, era eso. Y cuando tú te dominas a ti mismo, dominas tus circunstancias, ¿sí? Y no es como se dice en sentido poético o figurado, no es real, ¿sí? Porque si tú eres una persona que sabe tomar decisiones, entonces las circunstancias se adaptan a esas decisiones bien tomadas, obviamente, ¿sí? Si tú te gobiernas a ti mismo, eres capaz de enfocarte hasta lograr resultados, ¿sí? Y más las herramientas que nosotros en estos cursos estamos dando, pues entonces obviamente te va a servir muchísimo, porque nuestra inseguridad en el fondo es creer que no podemos porque hemos crecido desempoderados, ¿sí? Y por eso pues entonces están estas herramientas que te van a dar esa seguridad, ¿sí? Cuando tú te enfoques poco a poco en lograr unas victorias sobre ti mismo, lograr ciertas cosas que tú te propongas, va a empezar a crecer esa seguridad, y eso es lo que tienes que buscar para nuevamente volver a empoderarte. Y nos vemos entonces en un próximo video.